Estamos en el espacio de entrevistas ya conversando acerca de temas económicos con el analista César Vargas. Vamos a hablar acerca del saldo comercial negativo que se tiene en cuanto a las importaciones y exportaciones que ascienden a más de 400 millones de dólares. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Alex, muy buenos días. Siempre agradecido por la invitación y por supuesto para hacer el análisis correspondiente que nos preocupa a todos, que seguimos con la escasez de dólares. Sí, primero vamos hablando acerca de este tema, por favor, informando a la población el balance comercial que se ha registrado en los últimos meses. Bueno, sacó el INE recientemente que ha superado las exportaciones a las importaciones en este último mes que ha pasado, pero vemos que el acumulado de este enero hasta mayo sigue siendo deficitaria la balanza comercial. ¿Qué quiere decir? Que importamos más de lo que exportamos, pero se puede ver que tanto las exportaciones como las importaciones han bajado significativamente, lo que ha llevado a agravar la situación de la escasez de dólares. Y eso se debe principalmente, Alex, por el tipo de cambio, que antes teníamos un tipo de cambio fijo y tenemos ahora un tipo de cambio blue paralelo que está subiendo día a día, y desde que hubo el autogolpe o como se llame, pues ha subido todavía aún más el tipo de cambio, lo que está disparando bastante a los precios y por supuesto a la balanza comercial, como les vamos a ver en unos cuadritos que hemos traído para poderles ofrecer a la población. Muy bien, vamos revisando por favor estos cuadros y la gráfica, sobre todo respecto al balance comercial en cuanto a exportaciones, importaciones y su relación con el tipo de cambio del dólar. Esto es lo que enfatizábamos hace un momento atrás. El 2011, seguimos con el anterior cuadro, por favor, si me permite, Carlita. Ahí está, perfecto, gracias. El 2011 se estableció el cambio fijo, el tipo de cambio fijo respecto al dólar, del boliviano respecto al dólar. El 2011, 6,96. Y a partir de ese entonces, claro, antes se tenía una cotización más alta, pero a partir de ese año empiezan a bajar de sobremanera, estrepitosamente. Bueno, el tema de las exportaciones principalmente, el intercambio comercial. Así es, Alex, si se fijan en esa gráfica tenemos dos curvas, la curva ploma, que es el tipo de cambio. Fíjense, el 2006 teníamos un tipo de cambio de 8,03, el 2007 7,67, hasta el 2010 que teníamos 0,7. Era un tipo de cambio flexible. A partir del 2011 el señor Arce aplica, cuando era ministro de Economía, aplica un tipo de cambio de 6,96. $1 por 6 bolivianos con 96, y mantiene ahí el tipo de cambio fijo. Y la curva azul, fíjense que son las exportaciones netas. ¿Qué son las exportaciones netas? Son las exportaciones menos las importaciones sobre el Producto Interno Bruto, sobre la producción nacional. Si se fijan, la curva azul, cuando tenía un tipo de cambio flexible en 2006, llegó a 4,1 las exportaciones netas. Ya para el 2007 baja a 3,6, porque también baja el tipo de cambio. Y para el 2011 ya se fijan que tenemos una exportación neta de -3, ¿sí? Para el 2011. Lo que quiero demostrarles aquí con esta gráfica, Alex, que cuando hubo tipo de cambio fijo, las exportaciones netas han caído. Entonces, nuestra experiencia como bolivianos nos damos cuenta que tener un tipo de cambio fijo va en desmedro de la exportación y favoreces a la importación, porque no eres competitivo, porque nosotros dependemos mucho de las importaciones del resto del mundo. Por lo tanto, mientras hubo gas, estuvo bien, pero con esta política ahora estamos viendo que ha sido crónica las exportaciones netas. Por eso hay escasez de dólares también, porque hemos dependido de un solo sector. Pero si hubiéramos tenido un aparato exportador productivo, tal vez esto hubiera sido diferente. Pero la situación está así, nos hemos basado mucho en el gas, y por eso es que las exportaciones netas son crónicas, igual que el déficit fiscal. El déficit fiscal público igual es negativo. Entonces, nuestras variables macroeconómicas nos muestran que estamos en un déficit de balanza comercial, bueno, en exportaciones netas, y lo que sería el déficit público, Alex. Muy bien, en cuanto a montos, vamos a mostrar el siguiente cuadro, por favor, Carlita. Ahí está.
el flujo de enero a mayo del 2023, de enero a mayo del 2024 y la variación. De enero a mayo del 2023 se tenía en exportaciones esa cantidad que usted ve ahí, que está en millones de dólares, ¿no es cierto? 4.632 y las importaciones 4.676, saldo comercial de menos 44, la diferencia entre exportaciones e importaciones que era mínima. Pero en de enero a mayo del 2024, mire, aparte de que han reducido de sobremanera tanto las importaciones como las exportaciones, y me imagino que se da una especie de contracción, el tema de la escasez de dólares sin duda ha influenciado en que se mueve el aparato productivo, el tema del comercio interno y externo, mire, ha reducido a 3.558. En cuanto a las exportaciones, y las importaciones han reducido a 3.958. De aquí rescatamos el tema del balance comercial. Se ha incrementado a 400 millones de dólares. De dólares, así la es. Diferencia entre importaciones y exportaciones. Antes solo 44 entre importaciones y exportaciones, pero ahora importamos más, 400 millones de dólares más que lo que exportamos. Así es, Alex. El anterior gráfico les mostraba hasta el 2023 y ahora este es el 2024. Vemos un comparativo de enero a mayo del 2023 al 2024, en ese periodo enero-mayo, que es en 5 meses, lo que nos da el Instituto Nacional de Estadística. Estos datos son oficiales, ¿sí? Y vemos que las exportaciones han caído en menos 23%. Es decir, eso se debe principalmente al gas. Si vemos las importaciones, de igual manera, de 4.676 ha bajado a 3.958, ha caído menos un 15%. También las importaciones, 44 millones de dólares bajó a 400 millones de dólares. Es decir, en ese periodo hemos caído. Ahí se puede dar cuenta que la situación todavía está más agravante por la escasez de dólares. Claro. Y eso es lo que nos refleja también esta balanza comercial del comercio exterior, que es el déficit comercial que estamos sopesando en este año 2024. Bueno, a nivel macro, de la economía macro, vemos ahí, es evidente, el movimiento económico de importaciones y exportaciones se ha reducido, sí, y de enero a mayo hemos tenido este problema, ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, pero con más fuerza en esta gestión 2024, el tema de la escasez de dólares. Eso es lo que ha pegado bastante y ahí vemos reflejados los resultados justamente de esta política y de esta situación complicada que se vive, la escasez de dólares. Y bueno, tenemos además el problema del cambio paralelo. Así es. Que también afecta. Claro, en los bancos tenemos un cambio fijo, pero, y según lo que maneja el gobierno, pero en el cambio paralelo, el cambio real que se ve en las calles, es mucho más elevado, hasta en 10 bolivianos se consigue un dólar. Así es, Alex, sí. Es decir, no somos competitivos a la hora de exportar, es por ese tipo de cambio que teníamos. Y les acabo de demostrar que las exportaciones netas han llevado a una caída por ese tipo de cambio fijo. Es decir, es una política que no está bien enfocada. Puede funcionar el tipo de cambio fijo siempre cuando motivemos al aparato productivo a exportar. Pero lo que ha hecho el gobierno es más bien lo contrario. Ha puesto un tipo de cambio fijo, ha pasado a las empresas estratégicas públicas y el aparato privado lo ha abandonado. Es decir, que el efecto es ese, el que tenemos, que no tenemos dólares, hay escasez y vemos una balanza comercial deficitaria. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este aspecto? Bueno, en este caso. A ver, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior lo dijo así, su propio gerente o su director, que es necesario tener una seguridad jurídica. No podemos seguir con avasallamientos ni tampoco con bloqueos, porque ningún exportador va a poder con esas trabas que tiene ahorita estas políticas públicas que tiene el gobierno de avasallar y seguir permitiendo que existan bloqueos. Entonces tú produces, quieres exportar, tienes tu camión, lo llenas y te bloquean. Y por último, estás produciendo tus tierras y te quitan tus tierras que estás produciendo. No tenemos una seguridad más que todo jurídica. Ahora, respecto al dólar, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Claro, hemos visto el anterior cuadro, la gráfica, y cuando teníamos un tipo de cambio un poco más elevado, costaba más el dólar que el boliviano en términos simples, teníamos
un balance comercial positivo. Así es. Pero después del cambio fijo, del 6.96 que se ha mantenido hasta la fecha, el saldo es, el balance comercial es negativo. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Subir el precio del dólar? Bueno, a muchos economistas les digo que mantengamos el tipo de cambio fijo. Si mantendríamos el tipo de cambio fijo, tendríamos que potenciar el aparato productivo exportador. Así va a funcionar. Pero si no potenciamos, si no damos seguridad jurídica, no promovemos la inversión privada, no promovemos la inversión extranjera, que vengan inversores a nuestro país, el tipo de cambio fijo es desastroso para la economía boliviana. Ahí lo ven, siempre y cuando exista el gas, que cuando existió o hubo muchas reservas, pues fue bueno, pero cuando se agotó fue el detonante para la economía boliviana. Entonces, el tipo de cambio fijo sí es bueno mientras existan otras políticas de incentivo a la inversión privada y a la inversión extranjera. Pero como eso no existe ahora mismo, no hay seguridad jurídica. El tema que te decía, los avalizamientos principalmente y los bloqueos que destrozan al sector privado y al inversor extranjero, pues no ocurre eso y nos basamos en la economía del gas. Justamente ayer escuchaba al señor Arce por el Día de la Paz diciendo que ha encontrado una nueva planta, que eso ya lo hizo Evo Morales en 2017 y sigue con la misma planta que ha sacado Mayaya, creo que es, sí, en La Paz. X1, Centro X1. Así es, Alex. Entonces no podemos seguir de eso. Ya es un modelo económico ya del siglo pasado. Tenemos los bolivianos que entraron a un siglo presente, a una economía del progreso donde dependemos de nuestro sacrificio, nuestro aparato productivo para exportar, y necesitamos políticas públicas de un gobierno de turno que apueste por el boliviano y que genere fuentes de empleo para producir exportación. El tipo de cambio es una variable macroeconómica estructural que hay que analizarla muy bien. Pero a muchos economistas les digo, analicen, no está el escenario para tener un tipo de cambio fijo en Bolivia, por las condiciones que te acabo de decir. Necesitamos un tipo de cambio flexible, pero para atraer la inversión y dar seguridad jurídica, que es lo principal. Y otra parte importante es la seguridad de escuchar. El gobierno no escucha, es de oídos sordos. El sector productivo lo está haciendo, por favor, apoya al sector de la soya, al trigo, para exportar más, pero no está haciendo caso. Y es lo que nos ha generado muchas divisas ahora mismo dentro del aparato productivo, como es la carne también, Alex. Exportamos bastante y esos son dineros que entran. Ahora, ¿cuál es otro tema, Alex? Que ningún inversor o exportador no quiere meter los dólares a Bolivia. ¿Por qué? Porque se lo captan. Hay corralito y no te dejan sacar tus dólares. Entonces, ¿qué exportador va a querer que se lo cojan sus dólares y con qué va a comprar la materia prima, insumos, capital para seguir produciendo? Entonces, un tema bien difícil que tiene el gobierno, que cambiar ese chip. Arce principalmente tiene que cambiar, o vamos a acabar en escenarios muy complicados. Recuerden que ha emitido moneda nacional el Banco Central de Bolivia, aunque dice que es para reponer los billetes viejos, está inyectando liquidez a través de la maquinita y eso nos va a generar devaluación, a pesar que el Banco Central dijo no digan nada, pero hay que decirlo porque tienen que reaccionar estos gobernantes, porque está la situación muy complicada, Alex, y nos viene, si seguimos en esto, viene una devaluación muy, muy terrible. Es mejor que el gobierno haga sus precauciones, que vea los cambios de política, más que todo tipo de cambio, que es lo que necesitamos ahora mismo, dólares, a pesar que el gobierno dice no necesita la economía boliviana de dólares, pero nuestras obligaciones y nuestros gastos nos llevan a incurrir en dólares, Alex. Muy bien. Bueno, ahí está, gentiles televidentes, la explicación y el análisis de esta coyuntura. En la voz de César Vargas, analista económico. Económico político, por supuesto. Muchas Hasta gracias. otra oportunidad, un placer. Hasta luego. Vamos ya avanzando, gentiles.